Buenas, mi nombre es Casey Mariani Beltrán Ramírez y junto a mi compañero Angel Medina, hoy les hablaremos sobre la civilización egipcia. Origen de la civilización egipcia. La civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano, limitado al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos, alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, región conformada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después, el rey Menes dominaría el norte y unificaría a la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. Arquitectura de la civilización egipcia. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en una majestuosa construcción de piedra que forman como tumbas y que permiten al alma emprender su viaje hacia la otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían serle útiles al alma en otra vida. Tipología de civilización egipcia. La cultura egipcia fue la cuna de la escritura y la desarrolló en tres tipos distintos. Escritura jeroglífica desde el 1300 hasta el 700 a.C. Escritura hierática formada más estilizada y sencilla para que la estructura se adaptara al papiro. Estructura demótica forma abreviada de la escritura hierática. Estructura de la economía egipcia. En el antiguo reino, un periodo que se extendió por aproximadamente 500 años, 2686 hasta 2181 a.C. La economía era principalmente agrícola y dependía mucho del Nilo. El río inundaba los campos a lo largo de sus orillas, haciendo que la tierra fuera fértil. También permitía el transporte de mercancías por todo el país. Llegando a la conclusión sobre mi parte, la civilización egipcia se caracterizó por su arquitectura, su economía, su tipología de escritura, entre otras cualidades que forman una de las civilizaciones más importantes hasta la actualidad. Ahora paso con mi compañero Angel. Buenas, mi nombre es Angel Medina y como mi compañera Casey ya les estuvo hablando, nosotros vamos a hablar sobre la civilización egipcia y un sinnúmero de temas concernientes a la importancia que marcó dicha civilización a lo largo de la humanidad. Mi primer tópico es aportes a la humanidad de la civilización egipcia. Uno de los aportes más importantes fue que crearon un calendario con la duración de 365 días que ejemplificaban el ciclo en el movimiento del Sol y dividían estos por periodos asignados a astros o constelaciones
lo dividían en 12 periodos asignados a 12 astros o constelaciones y dividido en 365 días, que es en lo cual se basa nuestra forma de medir el tiempo actual, que es un calendario de 12 meses y 365 días. Eh, en la escritura crearon su propia escritura, muy conocida como los jeroglíficos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. En la medicina tuvieron grandes conocimientos médicos y quirúrgicos y de conservación. Sus técnicas conocidas como de embalsamamiento y de momificación, que permitían a los seres ya muertos poder mantenerse en un estado, preservar su estado lo más posible. La creación del papel, utilizada de la planta del papiro. Esta era una planta la cual de la, se extraía de dicha planta una especie de fibra con la cual se creaba dicho papel. El papel acuñó el nombre de dicha planta, que es la planta de papiro, por eso el papel le llamamos papiro, el papel antiguo, en los cuales dibujaban mapas, escrituras, leyes, entre otros documentos. Inventaron la navegación por vela, que fue se registra como la primera aplicación de una energía no animal o humana a la locomoción. Utilizaban los ríos, como el Nilo, para la navegación y el comercio dentro de dicha civilización, lo cual le permitía poder transportar más mercancía y en menor tiempo. En materiales de construcción, debido a la escasez de materiales, debido a que la zona geográfica donde estaba ubicada la civilización egipcia era una zona con clima desértico, los materiales de construcción predominantes eran el adobe o los ladrillos hechos de barro y la piedra, y fundamentalmente la piedra caliza dentro del gran espectro de piedras que utilizaban, también la piedra arenisca y el granito, debido a que eran los recursos que más abundaban en la tierra donde estaba desarrollado dicha civilización. En la división social, estaba compuesta de la siguiente forma: el faraón, que era el gobernador, que era considerado un dios viviente y era quien tenía todo el poder. Luego estaba la nobleza y los sacerdotes que integraban la nobleza y eran como los que iban después del faraón. Los escribas, soldados y funcionarios, que cada uno tenían sus funciones dentro de la civilización o del Estado. El pueblo llano, que eran los campesinos, los comerciantes, los artesanos, o conocido como el pueblo común, que si eran egipcios. Y los esclavos, que eran el estrato social más bajo, no tenían derechos, estaban al servicio del faraón. Estos eran los que se usaban y fueron empleados para la construcción de las pirámides, de los monumentos y de todas las edificaciones propias de la obra, de la época y de la civilización. La influencia religiosa. La religión siempre fue un factor fundamental dentro de la cultura egipcia y es muy difícil de comprender. Se trata de una religión politeísta, o sea que esta está compuesta por diferentes dioses y cada dios obedecen a elementos o criterios específicos o necesidades específicas. Estas divinidades se representaban como figuras semi-humanas, algunas algunas mitad humana, mitad otro tipo de animales, como cabezas de aves, felinos o, o serpientes. La guerra como fuente de riqueza. La guerra era una fuente de riqueza muy importante para la cultura y la civilización egipcia.
Esta fue una civilización que se vio envuelta en muchas guerras, lo cual le permitía obtener grandes riquezas de los sitios que conquistaban, también esclavos, así era como obtenían esclavos, cuando luchaban una guerra, que conquistaban el sitio, eh, conquistaban el territorio, se adueñaban de los recursos naturales y utilizaban al pueblo como esclavos, lo cual le permitía tener mano de obra barata, tener recursos, nuevos recursos, acceder a nuevos materiales, a nuevas culturas, nuevos métodos de construcción e irlo integrando en su propia civilización. La guerra fue muy importante para el crecimiento y el desarrollo del imperio egipcio, pues esta dinamizaba la economía eh, en todos los niveles de la misma. Eh, Pongamos un ejemplo, a través del pago de la pensión o el salario de un soldado, este tenía dinero para poder consumirlo en comida, artesanías, comprar carnes, pieles, etcétera. Ese dinero se iba a la economía, ese artesano compraba barro, esa persona que vendía el barro podía pues comprar más comida, y así se iba recreando ese ciclo infinito de la libre comercialización. Y así era como se distribuía, y como la guerra era una fuente de riqueza y fue muy fundamental para la expansión y el crecimiento de la civilización egipcia.